En el alto valle de la Bekaa, allí donde el aire se vuelve más tenue y más frío, se extiende una llanura enmarcada por montañas como una copa entre dos murallas de piedra. A más de 1100 metros de altitud, el viento barre las tierras rojas, cargado de olores de trigo, de polvo, de nieve lejana. Allí se alza Baalbek. A 85 kilómetros al noreste de Beirut convergen los antiguos caminos. Desde la costa, Beritos y Trípoli envían caravaneros, comerciantes, soldados. Desde el este, Damasco abre el paso hacia el interior sirio. Entre estos mundos se eleva un tel, un túmulo acumulado por los siglos, donde los hombres depositan sus templos, sus casas, sus esperanzas, y luego los abandonan a la tierra. Sobre este promontorio se levanta el santuario. Los siglos futuros darán otro nombre a este lugar, sitio de Baalbek Heliópolis. Inscrito en 1984 en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, se convierte entonces en un faro de piedra en medio de las naciones, un ejemplo canónico de la arquitectura romana monumental. Los informes oficiales lo proclaman: columnas gigantes, podios vertiginosos, equilibrio de ingeniería y culto. Pero antes de los sellos, antes de las clasificaciones, antes de las palabras frías de las instituciones, está el suelo, la roca, la mano del hombre. Y el destino que acecha. Porque bajo las losas romanas, bajo los pavimentos pulidos, resuenan otros pasos. Las excavaciones lo revelan, capa tras capa. A comienzos del siglo XX, el alemán Otto Puchstein llega, su cuaderno en la mano, sus ojos clavados en el suelo. Cava, anota, compara, y la tierra responde. Bajo los bloques tallados aparecen tiestos más antiguos, hogares borrados, huesos frágiles. Aflora el Neolítico, luego la Edad del Bronce. Otras misiones, libanesas y extranjeras, retoman el trabajo después de 1945. Dibujan cortes estratigráficos, miden niveles, ensamblan un rompecabezas del que algunas piezas faltan para siempre. Pero ya se impone una verdad. Mucho antes de las columnatas, hombres viven aquí, rezan aquí. El nombre mismo es un vestigio. Baalbek, Baal del Valle. Evoca a un dios de la tormenta, de las nubes pesadas, de las lluvias fecundas. Ningún plano completo de santuario ha resistido al tiempo, pero abundan los paralelos. Otras alturas, otras colinas del Levante llevan las huellas de cultos semejantes. En todas partes, los hombres se vuelven hacia el cielo e invocan la potencia que hace nacer el trigo. Luego, llegan quienes escriben en griego y en latín. Contemplan la ciudad, la interrogan, la renombran. Heliópolis, la ciudad del sol. Los textos grecorromanos repiten este título como un estribillo nuevo. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, la cita en el libro 5. El itinerario de Antonino la marca como una etapa, una estación en las rutas militares y comerciales. El sol se añade a la lluvia, el dios lejano al dios de las tormentas. Los nombres se superponen, los cultos se transforman, la piedra permanece. El destino bascula cuando la región entra en la órbita de Roma. La provincia de Siria nace en el siglo I antes de nuestra era. Con ella llegan los ingenieros, los agrimensores, los legados portadores de sellos. Augusto reina, y a su sombra toma forma un proyecto titánico. A finales del siglo I antes de nuestra era, a comienzos del siglo I de nuestra era, parten órdenes, se redactan presupuestos, se abren canteras. Debe alzarse un santuario, ya no solo para el Baal local, sino para Júpiter heliopolitano, señor del cielo y de los relámpagos, fusión de dioses antiguos y nuevos. La obra comienza. Dura generaciones. Se eleva el podio principal, se despliegan escaleras, columnatas, patios y terrazas. El templo de Júpiter domina, seguido por los de Baco y Venus. Las piedras se colocan, las argamasas secan, los sacrificios humean. Desde lejos, la mole del santuario rompe la línea de la llanura como una montaña fabricada por la mano humana. Pero la historia no se detiene en las águilas romanas. Vuelve a bascular. El imperio se cristianiza. Los bizantinos toman posesión de los lugares y el rostro de los dioses cambia una vez más.
En el mismo recinto del templo de Venus se levanta una basílica cristiana. Las columnas paganas se cubren de cruces. Theodor Wigand, otro arqueólogo alemán, lee estas transformaciones a comienzos del siglo XX. Sigue los muros, identifica los ábsides, ve cómo los nuevos fieles adaptan el antiguo santuario a su liturgia. Luego llega el Islam, y el choque ya no se parece a los anteriores. Las piedras, a partir de entonces, deben defender. El santuario se fortifica. Una ciudadela omeya se superpone a las ruinas sagradas, reutiliza los bloques, desvía los muros. Ayubíes y mamelucos prosiguen la obra. Inscripciones árabes marcan las puertas, nombran a los gobernadores, consignan las restauraciones. Arqueólogos como Friedrich Raguete, respaldados por equipos libaneses, estudian esas capas guerreras, esas torres añadidas a colonnadas, esas cortinas injertadas en podios sagrados. Bajo esos estratos de imperios, sin embargo, algo fascina más que todo. No los capiteles esculpidos, no los frisos, sino el mismo basamento del templo de Júpiter. Allí donde, al poniente, el podio se ancla en la roca, 3 piedras esperan, inmóviles, desafío silencioso lanzado a los siglos. Se las llamará el Trilithón. 3 bloques, integrados al basamento occidental, 3 gigantes. Cada uno mide unos 19 metros de largo. Cada uno se eleva 3,60 metros de altura. Cada uno se hunde 3,30 metros de profundidad. Muros de piedra más pequeños, aunque ya imponentes, enmarcan a estos colosos. Descansan a 7, a veces 9 metros por encima del suelo actual, encajados en un aparejo milimétrico. Los ingenieros modernos, llegados con sus cálculos, sus densidades, sus fórmulas, estiman su peso. 750 a 800 toneladas para cada uno de ellos. 3 veces esa masa alineada, ensamblada, nivelada, como si la montaña misma hubiera aceptado arrodillarse. ¿De dónde vienen esos bloques y cómo ganan ese lugar? Al suroeste del santuario, a 800 o 900 metros, otro teatro de piedra responde. Allí se abre la cantera. El suelo está cortado, desgarrado por los golpes de herramientas, las zanjas de extracción. Surcos recorren la roca, planos de corte trazan rectángulos gigantes. Sobre este suelo destripado yace una masa que sobrepasa el entendimiento. La piedra de la mujer embarazada, Hachar el-Hibla. Este megalito, medido por varias misiones, alarga sus 20,3 metros en el polvo. Su anchura alcanza 4,3 metros. Su altura, 4,5. Los cálculos la sitúan en torno a las 1,000 toneladas. 1,000 toneladas posadas allí, a medio desprender, listas para ser arrancadas de la roca. Su superficie lleva las cicatrices de la preparación, caras alisadas, ángulos marcados, zonas donde los canteros han comenzado a socavar la base para liberarla. Luego, nada. La extracción no termina su danza. El bloque queda clavado a su lecho, abandonado, enigma abierto al sol. Pasan los siglos, y bajo este gigante ya célebre, otro duerme todavía. En 2014, un equipo del Instituto Arqueológico Alemán, el Deutsches Archäologisches Institut, excava más profundamente. Bajo la masa conocida se perfila otra forma. Un megalito aún más vasto. 19 metros 60 de largo, 6 metros de ancho, 5 metros 50 de alto. Los ingenieros se inclinan ante la balanza imaginaria, alrededor de 1,650 toneladas. Un monolito casi 2 veces más pesado que la mujer embarazada. Los comunicados oficiales del DAI lo muestran, parcialmente enterrado, prisionero de la roca. Las fotografías revelan sus aristas, su superficie preparada, su nacimiento interrumpido. En toda la cantera, las mismas huellas hablan. Surcos rectilíneos, zonas de separación, muescas para palancas. Los informes de excavación los fotografían, los dibujan. Las técnicas se repiten, se trate de bloques modestos o de estos monstruos minerales. La tradición es la misma, solo cambia la escala. Pero, ¿hasta dónde puede la mano humana empujar esa escala sin romperla? Mucho antes de que los ingenieros modernos se inclinaran sobre estas cifras, otras miradas,
quizá más ingenuas, pero no menos penetrantes, se posan sobre las piedras. A finales del siglo XVII, un sacerdote inglés, Henry Maundrell, atraviesa Siria. En 1697 sube hasta Baalbek. Camina entre las columnas derribadas, alza la cabeza hacia los capiteles, luego sus ojos caen sobre los bloques gigantescos del podio. Toma nota, describe, se maravilla. Su relato, publicado en 1703, lleva esas imágenes hasta los salones europeos. Un siglo más tarde, otro viajero, Volney, recorre la región. En su Viaje por Siria y Egipto, aparecido en 1787, consigna también él el tamaño inusitado de los bloques. Sus frases aprietan el asombro en la red de las palabras. Los lectores descubren, a través de sus ojos, una arquitectura cuya escala desafía los palacios familiares de Europa. Pronto, ya no son solamente viajeros, sino dibujantes, arquitectos. Louis-François Casas, enviado en el marco de misiones francesas de finales del siglo XVIII, planta su caballete. Traza las elevaciones, los planos, los detalles. Sus recopilaciones de vistas y planos fijan Baalbek en el papel. El trilithón ya no es simplemente un tema de relato. Se convierte en un objeto medible, figura precisa en láminas grabadas. En el siglo XIX, las miradas se vuelven más eruditas, pero el asombro persiste. Edward Robinson, biblista y explorador estadounidense, recorre Tierra Santa en los años 1830-1840. Frente a los cimientos de Baalbek, una hipótesis le roza la pensée. ¿Y si esos cimientos, tan macizos, fueran anteriores a los romanos? Fenicios, pueblos más antiguos, maestros olvidados. No zanja la cuestión, pero abre el campo de las especulaciones. Otros, como el arquitecto y arqueólogo Charles Robert Cockerell, examinan con cuidado el aparejo de los muros. Ven lo que otros aún no han formulado. Una diferencia nítida entre el podio megalítico y las estructuras romanas superiores. Los bloques inferiores, titánicos, perfectamente ajustados, contrastan con los de arriba, más modestos, aunque siempre monumentales. Las preguntas se entrelazan. ¿Misma obra? ¿Misma época? ¿Reutilización de una obra más antigua? Y así nace, poco a poco, un contraste que va a obsesionar la literatura. De un lado, las inscripciones latinas, los estilos, las columnas, todo lo que, sin ambigüedad, vincula los templos de Júpiter, Baco y Venus al periodo romano. Dedicaciones a Júpiter Heliopolitano, menciones de emperadores como Nerón o Antonino Pío, paralelos estilísticos con Palmira, Jerash, Gerasa. Del otro, la masa muda de los bloques gigantes, cuya datación precisa se escapa, se desliza entre los dedos de los sabios. Ese núcleo de duda se convierte en un fermento. Las controversias posteriores echarán ahí sus raíces. Sin embargo, antes de que esos debates enciendan las pantallas y los libros de kiosco, unas instituciones pacientes tejen otro relato. Bajo el mandato francés, entre 1920 y 1943, se pone en marcha un servicio de antigüedades. Emprende las primeras restauraciones sistemáticas. En el Bulletin du Musée de Beirut aparecen informes. Hablan menos de misterio que de consolidación, de anastilosis, de clasificación de bloques. Tras la independencia de 1943, surge una nueva instancia, la Dirección General de Antigüedades del Líbano, la DGA. Se convierte en guardiana del sitio, responsable de las excavaciones, de las restauraciones, de las autorizaciones de investigación. Vigila, atribuye concesiones, supervisa las obras. Baalbek ya no es solo una ruina pintoresca, es un expediente, un asunto nacional, una pieza maestra del patrimonio. Misiones alemanas desempeñan un papel importante en esta historia. A principios del siglo XX, el arquitecto Robert Wilhelm Bunsen y el arqueólogo Daniel Krenker estudian las estructuras romanas. Miden, dibujan, analizan la disposición de las columnas, de los entablamentos, de las escaleras. Fijan bases que servirán durante mucho tiempo. A partir de los años 1990-2000,
el Deutsches Archäologisches Institut regresa con fuerza. Lanza campañas de documentación arquitectónica, de levantamientos minuciosos, explora la cantera al sudoeste. Con el paso de las décadas, se constituye un corpus científico. Informes, monografías, artículos se amontonan en las bibliotecas. No todo está resuelto, pero algunos pilares se afianzan. Los templos quedan confirmados como romanos. La ocupación antigua, por su parte, ya no ofrece dudas, aunque su trazado siga siendo difuso. En cuanto al podio megalítico, sigue siendo un territorio a medio esclarecer, insertado en un programa romano, sí, pero recorrido por preguntas sobre todas sus fases. Es entonces cuando otro río comienza a engrosar su caudal, lejos de las bibliotecas, en los estantes de las librerías y en los estudios de televisión. A partir de mediados del siglo XX, Baalbek se convierte en un símbolo en las obras de divulgación sobre las enigmas arqueológicas. Los autores, a menudo, no citan los trabajos académicos. Prefieren el escalofrío de las preguntas sin respuesta a las pesadas columnas de bibliografía. En esos libros y documentales, el sitio ocupa un lugar de honor entre las civilizaciones desaparecidas y las construcciones imposibles. Las cámaras se demoran en el Trilitón. Acarician las juntas apretadas, se hunden en las sombras de los bloques. Las voces narradoras repiten: 750 toneladas, 800 toneladas, ninguna grúa, ninguna máquina moderna podría, se dice, desplazarlos así. Subrayan la ausencia de rampas evidentes, de dispositivos de izado visibles. Comparan con Asuán, sus obeliscos dejados a medio tallar, con plataformas hititas o neohititas, con otros megalitos de Oriente Próximo, tejiendo una red de asombro a través del tiempo. Un nuevo contraste se cristaliza. De un lado, el discurso científico, que insiste, pacientemente, en las capacidades romanas de construcción monumental. Grúas de tambor, cabrestantes, rampas, sistemas de contrapesos, cadenas de esclavos y obreros libres. Del otro, un relato alternativo, más seductor, que presenta a Baalbek como un desafío lanzado a la arqueología clásica. Los autores de esta segunda corriente citan rara vez las monografías técnicas. Prefieren el fogonazo del «¿cómo es posible?» a la lenta demostración. Los años pasan, y los dos ríos no dejan de fluir lado a lado, a veces de chocar. Entre 1950 y 1990, la DGA, apoyada por la UNESCO después de 1984, lleva a cabo grandes campañas de excavación y restauración. Se estabilizan las columnas del templo de Júpiter, del templo de Baco. Se despejan estructuras secundarias, patios olvidados, escaleras disimuladas bajo los escombros, muros de contención. El plano romano se revela en toda su complejidad. El santuario aparece como una máquina ritual hábilmente dispuesta. Las publicaciones académicas se multiplican. Refuerzan la atribución romana de las estructuras. Estudios arquitectónicos detallan los vínculos con otros santuarios de Oriente. Se comparan las proporciones, los ornamentos, los sistemas de bóvedas. Las inscripciones latinas, por su parte, aportan nombres, fechas, dedicatorias. Nerón, Antonino Pío, otros emperadores aparecen allí, asociados a Júpiter heliopolitano. Sin embargo, incluso en estos trabajos, el Trilitón permanece en parte opaco. Ninguna descripción antigua detalla el método de transporte y colocación de estos bloques. Los informes señalan que el Trilitón se inserta en un sistema de muros más amplio, lo que implica una planificación de conjunto. Pero el gesto concreto, el momento en que el bloque abandona la cantera, en que avanza, en que se eleva, se escapa a la pluma de los antiguos. Este silencio se convierte, para muchos, en un vacío donde se alojan las hipótesis más diversas. Mientras tanto, a partir de los años 1960, otro relato crece en las librerías. Erich von Däniken publica sus obras. Habla de antiguos astronautas, de visitas venidas de otro lugar, de huellas dejadas por maestros no humanos. Baalbek figura a menudo en esos capítulos. El autor no se apoya en pruebas arqueológicas reconocidas, alinea más bien coincidencias, analogías, asombros. La televisión toma el relevo.
Entre las décadas de 1970 y 1990, series sobre los misterios del pasado giran en torno a los bloques gigantes, repiten las masas, subrayan de nuevo la ausencia de rampas visibles. Poco a poco, unas preguntas recurrentes se imponen en los imaginarios. ¿Cómo se habría podido extraer, transportar, izar bloques de 750 a 800 toneladas con técnicas antiguas? ¿Por qué ciertos megalitos permanecen inacabados en la cantera, como la piedra de la mujer embarazada? ¿Existiría, para el podio megalítico, una fase de construcción anterior a los romanos? La comunidad científica, a menudo, responde poco. A veces, sin embargo, algunas voces se levantan. En revistas de divulgación arqueológica, en inglés, francés y árabe, artículos recuerdan las capacidades técnicas romanas. Mencionan a Vitruvio y su de arquitectura, las grúas de rueda humana, los cabrestantes, las rampas de tierra compactada. Comparan con el transporte de obeliscos egipcios a Roma, como el de Letrán, de aproximadamente 455 toneladas, llevado desde Karnak hasta el corazón del imperio bajo Constantino II y Constancio II. Citan otros bloques masivos, en otros sitios, donde el esfuerzo humano se despliega a escalas comparables. Pero persiste la brecha entre estas respuestas puntuales y la ola popular de los misterios. Entonces, los arqueólogos deciden ir más lejos, no en la especulación, sino en la propia piedra. El DAI retoma sistemáticamente el estudio de la cantera a partir de los años 1990. Relevamientos topográficos precisos cartografían la más mínima hendidura. Se siguen los canales de drenaje, las rampas de acceso. Se leen las huellas de herramientas como un texto silencioso. Se vuelve a medir la piedra de la mujer embarazada. Se confirman sus dimensiones. Su peso se aproxima efectivamente a las 1000 toneladas. Las superficies preparadas muestran que se había previsto su separación completa. Sin embargo, la extracción no tuvo lugar. Los investigadores proponen una hipótesis: un defecto en la roca, una fisura peligrosa, o bien una evaluación tardía del peso, juzgado excesivo para las capacidades de transporte. El megalito, entonces, se convierte en un error fijado, un cálculo revisado demasiado tarde, un sueño abandonado. Luego llega el descubrimiento de 2014, el megalito de 1.650 toneladas. El DAI y la DGA lo anuncian oficialmente. Los planos, las fotos se difunden en oleadas. Allí, ante el mundo, yace un bloque que nadie ha puesto jamás en movimiento. Aún parcialmente enterrado, cuenta una intención abortada. El equipo propone una explicación. Preparado para la extracción, el bloque habría sido abandonado a causa de un defecto o de una toma de conciencia brutal de su peso desmesurado. Esta revelación, lejos de apaciguar las imaginaciones, las inflama. El gran público ve en ello la confirmación de algo ya susurrado. Los constructores de Baalbek manipulan masas sin equivalente. Los arqueólogos, por su parte, insisten. Las técnicas de extracción son idénticas a las de los bloques claramente datados de época romana. La cantera no cambia de manos entre las fases. No revela rastro alguno de una tecnología extraña, de herramientas anacrónicas. Todo indica una tradición romana llevada a su punto extremo. Para comprender cómo actúan estos hombres, los investigadores convocan a ingenieros y experimentadores. Consideran rampas de tierra o de piedra, como en otras partes del mundo antiguo. Imaginan trineos de madera, rodillos, cabrestantes accionados por equipos innumerables. Hablan de palancas, de gatos de madera, jugando con la gravedad como con una fuerza que domar, capa tras capa. Ningún modelo único se impone. Algunos ingenieros, prudentes, señalan que desplazar más de 1000 toneladas a lo largo de varios cientos de metros, con medios estrictamente atestiguados, sigue siendo difícil de modelizar, sobre todo sin vestigio directo de rampas. Otros recuerdan que estas estructuras temporales casi siempre desaparecen, desmontadas, reutilizadas, erosionadas por los siglos. Estudios comparativos vienen a alimentar la reflexión. Se cita el transporte del gran obelisco de Letrán. Se evocan mulos ciclópeos, plataformas monumentales, a veces incluso en tierras lejanas como Sacsayhuamán, no para confundir las culturas, sino para recordar que, en todas partes,
el hombre antiguo a veces desafió la masa bruta. Sobre la datación de los basamentos megalíticos, las líneas de frente se dibujan. En la literatura académica, la posición dominante sigue siendo clara. El podio principal, con sus megalitos, pertenece a la fase romana, al vasto programa del templo de Júpiter bajo Augusto y sus sucesores. Se invoca la continuidad arquitectónica entre el podio y las estructuras superiores, la armonía del plan general. Se recuerda que el santuario forma un todo, una composición pensada de un solo gesto, aunque la obra se extienda durante décadas. Frente a ello, en obras no académicas, surgen posturas minoritarias. Algunas hablan de un origen fenicio o prerromano para los bloques más masivos. Se apoyan en la diferencia de sillería entre el trilitón y las hileras de bloques superiores, viendo en ello la marca de fases distintas. Pero con frecuencia, estas hipótesis carecen de pruebas estratigráficas publicadas. Se contentan con una impresión visual, una intuición, allí donde la ciencia exige cortes, dataciones, secuencias. En conferencias, en artículos, los arqueólogos responden. Reconocen que los romanos reutilizan a veces estructuras más antiguas. Dicen, eso ocurre en otros lugares, ¿por qué no aquí? Pero añaden, en Baalbek, ninguna capa arqueológica atestigua claramente un podio megalítico anterior. La datación no se apoya en un solo bloque, por gigantesco que sea, sino en el conjunto del complejo, en la suma de los indicios, plano, inscripciones, estilos, estratigrafías. Las instituciones toman, ellas también, postura. La DGA presenta, en sus folletos, sus paneles, un relato coherente. Baalbek, gran santuario romano construido sobre un lugar de culto más antiguo, con megalitos extraídos y puestos en obra mediante técnicas antiguas. Destaca las investigaciones del DAI y de otras misiones como referencias. La UNESCO, en sus informes periódicos, se inquieta por los sismos, los conflictos, la urbanización. No valida ninguna hipótesis que no se apoye en datos arqueológicos. Protege la piedra, no las ficciones. En los coloquios, investigadores libaneses, alemanes, franceses y de otras naciones se reúnen. Debaten técnicas de construcción, cronologías finas, funciones religiosas y políticas. Obras colectivas sobre la arquitectura romana de Oriente Próximo integran Baalbek como caso mayor. Las preguntas permanecen, pero se plantean en un marco riguroso. Al término de estas décadas de estudios, se impone una reconstrucción cronológica. Las excavaciones estratigráficas han mostrado la ocupación neolítica y de la Edad del Bronce. Un lugar de poblamiento, sin duda ya un lugar de culto, se instala sobre el Tel. El nombre Baalbek sugiere la presencia de Baal, pero ningún plano preciso emerge de las ruinas, solo ecos. El final del siglo I antes de nuestra era y el reinado de Augusto marcan un giro. El programa romano se despliega. El podio principal, columnatas, escaleras monumentales, los templos de Júpiter, Baco, Venus, se elevan a lo largo de los siglos I, II y III después de Cristo. Los bloques del trilitón ocupan entonces su lugar en el basamento occidental del podio de Júpiter, integrados en este proyecto. Más tarde, los bizantinos transforman el santuario. Surge una basílica, otros espacios se reasignan. Luego los periodos Omeya, Ayubí y Mameluco fortifican los lugares. Los bloques antiguos sirven de cantera, de muralla. Algunos muros se confunden, sus fases se superponen. A partir del siglo XVII, los viajeros europeos redescubren Baalbek. Maundrell, Volney, Casas lo describen, lo dibujan. En los siglos XIX y XX, los levantamientos arquitectónicos y las excavaciones confirman. Los templos son romanos. Existen fases más antiguas, pero siguen parcialmente veladas. A finales del siglo XX, el DAI y la DGA se interesan por la cantera. En 2014, el megalito de 1.650 toneladas se suma al cortejo de los gigantes de piedra. Ante estos datos, varios hechos se alzan como columnas indiscutibles. Los bloques de 750 a 800 toneladas del trilitón existen
medidos, estudiados. La piedra de la mujer embarazada y el megalito descubierto en 2014 de alrededor de 1.000 y 1.650 toneladas yacen en la cantera, levantados, fotografiados, descritos. Las técnicas de extracción visibles, ranuras, superficies preparadas, huellas de herramientas, son comparables para los bloques de todos los tamaños, señal de una misma tradición técnica. En ninguna parte aparece la menor prueba arqueológica de una tecnología desconocida o de una intervención no humana. Ninguna máquina anacrónica, ninguna aleación extraña, ningún resto de motor olvidado ha surgido del suelo. Otros puntos permanecen en suspenso, no por misticismo, sino por prudencia. Los métodos exactos de transporte y de elevación de los bloques más pesados siguen siendo hipotéticos. Coexisten varios modelos, no se ha hallado ningún dispositivo in situ. La datación precisa de cada fase del podio megalítico continúa suscitando debates razonables. El conjunto se atribuye a la época romana, pero no puede excluirse la eventualidad de remodelaciones, de reutilizaciones puntuales, como en muchos otros yacimientos. En cuanto a las razones del abandono de los bloques más grandes en la cantera, abundan las hipótesis: defectos de la roca, cambio de plan, peso considerado excesivo, sin que los textos antiguos aporten confirmación. En este paisaje hay que trazar una línea clara entre debates científicos y especulaciones. Dentro de la investigación, los arqueólogos discuten la cronología fina, los vínculos entre fases de obra y reinados imperiales, las técnicas de talla, los talleres, las funciones religiosas. Sus controversias se alimentan de datos, de planos, de secciones, de medidas. En el exterior, bulle otro tipo de controversia. Baalbek aparece allí como inexplicable por las técnicas antiguas. Los antiguos astronautas y las civilizaciones desaparecidas tecnológicamente avanzadas ocupan las páginas. Ninguna de estas hipótesis se basa en descubrimientos publicados en revistas científicas, ni validados por la DGA o la UNESCO. Se apoyan en elementos aislados, peso de los bloques, ausencia de rampas conservadas, sin mencionar las comparaciones antiguas ni los modelos de ingeniería propuestos. Hoy, las principales instituciones mantienen su rumbo. La DGA sigue presentando Baalbek como un gran complejo romano, construido sobre un lugar de culto más antiguo, con megalitos extraídos y puestos en obra mediante técnicas antiguas. Prosigue los programas de conservación, a menudo en cooperación con la UNESCO y con misiones extranjeras. El DEAI y otros equipos de investigación profundizan en el estudio de las canteras, de las técnicas, recurriendo a levantamientos 3D y a análisis geológicos. Publican regularmente sus resultados, alimentando un corpus accesible y verificable. La UNESCO mantiene la clasificación del sitio como Patrimonio Mundial, insistiendo en la protección y la gestión, y guardando silencio sobre las teorías sin fundamento. Las controversias, sin embargo, no carecen de efecto. En los laboratorios estimulan nuevos estudios, modelizaciones numéricas, análisis de tensiones mecánicas, experimentaciones a escala real intentan poner a prueba las hipótesis de transporte y de elevación. Se presta un interés creciente a las canteras antiguas, a toda la cadena operativa de la arquitectura romana, desde la extracción hasta la puesta en obra. En los circuitos turísticos, Baalbek brilla hoy como una cumbre. Los guías hablan de los bloques gigantes, de la monumentalidad. Se enfrentan a las preguntas de los visitantes alimentados por documentales sensacionalistas y deben, ellos también, navegar entre fascinación y precisión. Allí se juega la percepción pública de la arqueología. Baalbek revela el desfase entre la prudencia de los investigadores y el atractivo de los relatos extraordinarios. Pero ofrece también una oportunidad, la de decir: esto es lo que sabemos, esto es lo que debatimos, esto es lo que pertenece al imaginario. La de usar este sitio como una escuela de pensamiento crítico,